Desde el año pasado estamos en este seminario que justo va a tener su culminación en julio de este año y en esta primera emisión lo que hemos apostado o buscado reflexionar pues son por los vínculos entre comunicación y feminismo, hacer conexiones, también plantear como algunas bases teórico-políticas y metodológicas. En ese sentido hemos tenido distintas sesiones en torno, por ejemplo, a la colonialidad de género, donde nos acompañó la doctora Gabriela Orduño. También estuvimos con la doctora Alejandra Restrepo, quien nos habló de los encuentros feministas latinoamericanos. La semana pasada estuvimos con la maestra Stephanie Salas, quien nos habló del caso de la revista FEM y el periodismo feminista. Yo les hablé al inicio del seminario el año pasado de las epistemologías feministas. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar un poquito sobre uno de los temas que está muy vinculado con el tema de la que estuvimos trabajando hace 2, 3 semanas en el seminario, que tiene que ver con este auge de los movimientos feministas en los años 80, 70, 80, durante las dictaduras latinoamericanas y cómo eso impactó en el campo de la comunicación, tanto para transformar el, la forma de producir periodismo, como lo vimos la sesión pasada, como transformar cómo pensamos la escritura, la dinámica de las publicaciones, etcétera, etcétera. Es un tema que se desprende de mi tesis de titulación del doctorado, que justamente buscaba explorar lo que implicaba, lo que significó la poesía escrita por mujeres durante las dictaduras, particularmente en Chile y en Argentina. Y pues en eso lo hice y lo planteé desde las metodologías y las epistemologías feministas y por lo tanto pues vi sus vínculos con los movimientos feministas de la época, con el contexto social, político y cultural de esa época. Y bueno, hoy iremos alternando entre dos presentaciones que les traigo. Y un poco la idea también es explorar esta técnica o esta metodología que plantean los feminismos, que son las genealogías. ¿Por qué es importante hacer genealogías, no? ¿De qué nos sirve hoy desde el campo de la comunicación echar la mirada hacia varias décadas atrás, como fueron los 70s, 80s, si digamos estamos en otro momento, en un cambio en las formas de comunicar, de construir narrativas, de construir la visualidad, ¿no? ¿Cuáles son, eh, si estamos en esos cambios, de qué nos sirve hoy mirar hacia atrás, hacia estos movimientos, hacia esas prácticas escriturales? Entonces, hoy también hablaremos un poco de lo que implica hacer genealogías y por qué para quienes hacemos estudios sobre las mujeres y otras poblaciones históricamente feminizadas, pues es importante. Yo sí les voy a pedir que si en algún momento, bueno, esta sesión me toca llevarla a mí y sí les voy a pedir que si en algún momento quieren intervenir, hacer una pregunta o algún comentario sobre lo que estemos dialogando, adelante con toda confianza. Me gusta más que las preguntas al final para que podamos también construir desde el diálogo. Y bueno, y les adelanto antes de iniciar con la sesión de hoy, les adelanto que nuestra próxima sesión es el 27 de marzo, el viernes 27 de marzo, y ahí tendremos invitada a la doctora Maleli Linares de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ella es una investigadora colombiana y nos va a hablar de la comunicación para la resistencia social, para incorporar a esta genealogía que hemos estado haciendo de la comunicación feminista, las aportaciones que han hecho mujeres indígenas, colectivas. Ella trabaja con las mujeres de Cherán, así que veremos también cuáles son sus prácticas en comunicación en las comunidades. Entonces, primero les quiero dar como el encuadre de esta sesión que está, como les decía, enfocada en ver qué pasó en los años 70, 80 con los movimientos feministas que hicieron que cambiaran algunas formas y algunas narrativas y configuraciones que tenemos en comunicación.
bueno, yo les traje este poema de inicio que a mí me gusta mucho para contarles que durante los años 80 hubo en América Latina no podemos aplicar de forma plana esta lectura que hay sobre el movimiento feminista, esta lectura temporal de las famosísimas olas. La lectura temporal de las olas del feminismo suele aplicarse muchísimo más al feminismo en Europa o al feminismo occidental, a su desarrollo. Eso no quiere decir que los feminismos en América Latina no tengan una historia paralela, pero es cierto que hay muchos cambios y otras circunstancias históricas que hacen que no apliquemos a rajatabla el tema de las olas. En ese sentido, en los años 70 y sobre todo en los 80, hacia finales de los 80, resurge o surge con mucha fuerza el movimiento feminista latinoamericano en un momento y en un contexto en el que muchos de los países en América Latina estaban en dictadura. Ya llevaban varios años en dictadura, ya llevaban varias dictaduras, como en el caso de Argentina, o ya llevaban estas dictaduras largas, como fue la dictadura pinochetista en Chile, en Brasil, en Uruguay, en diferentes países latinoamericanos donde estaban viviendo este contexto de dictadura a partir, por supuesto, de todo lo que implicó el Plan Cóndor, ¿no? La vigilancia de los países latinoamericanos por parte de Estados Unidos, la estrategia principal de estos gobiernos dictatoriales en aquella época, pues era aniquilar los movimientos de las izquierdas, ¿no? Las juventudes marxistas, ¿no? Digamos que su primer foco era justamente apagar o acabar o aniquilar estos movimientos que estaban planteando con todos sus problemas que atravesaron y sus contradicciones, pero estaban planteando una forma distinta de pensar al mundo y de ver al mundo, ¿no? Después de todo, la Revolución Cubana, el movimiento estudiantil. El Plan Cóndor también funcionó justamente para aplastar y aniquilar de forma sistemática y con un plan sostenido, pues a estas izquierdas y a estos movimientos. Y en ese sentido, pues como bien saben, Estados Unidos no solo entrenó a militares en América Latina, sino que también inyectó económicamente para que hubieran estos golpes de Estado, ¿no? En el caso que yo trabajo sobre todo es Chile y Argentina. En el caso de Argentina, pues fue la sustitución del gobierno democrático por la junta militar, conformada por tres militares de los principales órganos en Argentina. En el caso de Chile, pues fue el golpe militar a Salvador Allende por parte de Pinochet, ¿no? Que culminó en su asesinato y en la toma de poder de Pinochet. Es en ese contexto en el que esta autora chilena, Julieta Kirgut, nos va a decir que estábamos atravesando un momento de silencio feminista en América Latina. Después de toda la insurgencia que hubo en las primeras décadas del siglo XX, estábamos atravesando un momento de silencio por distintas estrategias de disciplinamiento, ¿no? El eco que tuvimos de ese volver a los roles tradicionales de género después de las guerras mundiales, toda la publicidad enfocada en volver a promover el estereotipo clásico de las mujeres que se quedan en su casa, que son amas de casa, etcétera, etcétera. Entonces hubo como un largo periodo de silencio feminista en América Latina en el que el feminismo se organizó más en corto y después volvió a venir esta insurrección enorme que tuvimos en los años 70 y 80, porque empezó a haber un análisis feminista de lo que implicaban las dictaduras para las mujeres y empezar a reconocer que la situación de las mujeres en dictadura no era la misma que la situación que vivían los hombres, por ejemplo, ¿no? Pero esas se las voy a ir planteando más adelante. Yo solo quería que viéramos como este contexto en el que surge este poema para darles algunas pistas de los cambios que van a tener las narrativas. Es un poema de Heidi Navarro que además de que me gusta muchísimo, yo lo siento como muy genealógico porque se publicó en el año en que yo nací
Entonces, como para reconocer cómo, de dónde venimos, ¿no? ¿Quiénes son nuestras antecedentes? ¿Quiénes estaban abriendo camino mientras algunas de nosotras estábamos naciendo? Había mujeres que estaban poniendo el cuerpo en la calle y que estaban cambiando las narrativas. Este poema dice, me declaro ingobernable y establezco mi propio gobierno. Inicio un paro indefinido y que el país reviente de basura esperando mis escobas. Soy mujer de flor en pecho y hasta que se desplomen los muros de esta cárcel, me declaro termita, abeja asesina y marabunta. Y agárrense los pantalones, las faldas ya están echadas. Quizá para nosotras, y ya ustedes me dirán si quieren abrir su micrófono o alzar la mano, ¿qué les parece este poema? Quizá para nosotras no nos pueda parecer como tan tan subversivo o tan insurrecto, ¿no? Pero estamos en este encuadre que les estoy dando de los años 80. Hasta ese momento la narrativa como más hegemónica, pensemos que había un periodo de una suerte de silencio feminista. Entonces la narrativa hegemónica de ese periodo era asociar a las mujeres a calificativos que tenían que ver con la delicadeza, ¿no? No solo en la escritura creativa, en la poesía, sino también en la publicidad, en el cine, en la radio, había asociar a las mujeres con lo delicado, con las rosas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y este poema estaba como rompiendo con ese lenguaje y nos está colocando a las mujeres como una metáfora con metáforas poderosas, ¿no? Me declaro termita, me declaro abeja asesina, me declaro marabunta, ¿no? Estaba volviendo a asociar este concepto de ser mujer con calificativos poderosos. Y además, para esa época, estaba siendo profundamente subversivo, no solo por estas nuevas propuestas de asociar a las mujeres con calificativos poderosos, sino porque está usando el mismo lenguaje que los dictadores. En esa época usaban las proclamas en la dictadura, las sacaban en la televisión para decir proclama uno, se declara que el toque de queda, ¿no? O proclama dos, se declaran como peligrosos los grupos donde se junten tres personas en el espacio público a hablar y serán llevados a la cárcel, ¿no? Entonces, el gobierno militar usaba este juego narrativo de las proclamas para censurar, ¿no? Y para anunciar todo lo que iban a castigar, este cambio que hubo en la vida de las personas con las dictaduras. Y entonces, esta poeta Heidi Navarro estaba recuperando ese mismo juego que usaba la dictadura. En su caso, ella es chilena, así que en su caso estaba la dictadura de Pinochet, para volverlo una declaración en clave de ser mujer. El me declaro ingobernable. Hasta este momento, todavía no teníamos tan definidas lo que implicaba o lo que significaba una escritura de mujeres, que era escribir siendo mujeres. Si era lo mismo que escribir siendo hombres, había toda una discusión que quizá ustedes ya me dirán su propia postura, ¿no? Pero había una discusión entre si lo que nos hace escribir particularmente, de forma particular a las mujeres era algo biológico o si era más una construcción sociocultural o no se configuraba como tal una escritura de mujeres. El concepto que más se utilizaba era la famosísima escritura femenina. Y esa escritura femenina estaba plagada de sesgos androcéntricos y patriarcales. Las mujeres solo hablamos de la vida personal, sentimental. Las mujeres no podemos escribir, por ejemplo, sobre la guerra
o no podemos escribir sobre la violencia, o no podemos escribir análisis políticos, sociales, ¿no? Sino que las mujeres solo escribimos de cierta forma. En el caso de la poesía, bueno, pues las mujeres solo le escriben al amante que se fue, ¿no? Entonces había esta configuración de que las mujeres producíamos una narrativa específica femenina que encajaba en los cánones de la feminidad hegemónica. Y todas estas escrituras de las mujeres en esta época de la dictadura, de los terrorismos de Estado, van a justamente ser el parteaguas para que hoy hablemos del concepto de escritura de mujeres. No sé cómo vamos hasta aquí, eh, chicas, porque luego yo me sigo hablando de este tema porque este es uno de los temas que más me apasionan. No sé si vamos bien, si alguien tiene una pregunta, un comentario, le seguimos. ¿Todo bien? Ahí veo sus puñitos en alto. Bueno, cuando ustedes quieran interrumpirme, adelante, ¿eh? Y al final también podemos ver conocer a las compañeras que se están integrando, porque veo ahí nombrecitos nuevos. Bueno, entonces estamos en este periodo donde van a ser este concepto de escritura de mujeres que viene de la crítica literaria feminista, pero que después se va a expandir a otras áreas como el periodismo, la publicidad, la propia investigación, ¿no? Hoy que sabemos, por ejemplo, que hay una producción diferenciada y que no tiene que ver específicamente con cuestiones biológicas, pues bueno, este es su origen, el origen de la discusión. Antes de llegar como a esa particularidad de la escritura de las mujeres y qué implica este cambio, pues les quiero seguir contando como de este contexto, de este marco, ¿no? Y también dando algunas pistas en cuestión de investigación. Cuando pensamos en esa época, pues estamos, acuérdense que en los ochentas, en la época de la dictadura, una de las cosas que hicieron los gobiernos militares, una de las principales cosas, fue, por supuesto, lo que llamamos el bloqueo cultural, porque, por supuesto, sabían muy bien que a través de la cultura, pues era como se habían también potenciado estas otras ideologías, ideologías de izquierda, ideologías feministas que pues estaban planteando otra forma de pensar el mundo. En ese sentido, pues hay un bloqueo cultural, hay una hipervigilancia de las personas que escriben, de las periodistas, hay una hipervigilancia de la radio, de lo que se dice. Una de las grandes estrategias que ocuparon los gobiernos militares y que sigue pasando hasta nuestros días es las narrativas. Había una disputa por las narrativas. Entonces, estaban bloqueando la posibilidad de otras narrativas. Así que hay un bloqueo cultural generalizado. Yo fui y entrevisté a estas mujeres, a muchas sobrevivientes a los terrorismos de Estado, y me acuerdo mucho que Carmen Berenguer, que murió hace un par de años, poeta chilena, me decía que ellas todo el día estaban escuchando al dictador, a Pinochet, que una de las cosas que hacía Pinochet era hablar todo el tiempo, ¿no? Entonces salía en la televisión a cada rato a dar mensajes hacia el pueblo. Entonces todo el tiempo estaban con la narrativa del dictador y que para ellas eso era abrumador. Y un poco es la pista para entender porque en una época que estaba tan marcada por la tortura, ¿no? Es en esta época que aparece el concepto de desaparición forzada,
¿no? Que aparece por primera vez este concepto político de la desaparición forzada, que estaba marcado por los centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio, ¿no? Esto, que sabíamos que el secuestro, que ahora sabemos que el secuestro de personas implicaba en muchos casos que les trasladaran a los centros clandestinos donde eran torturados, torturadas y aniquiladas, asesinadas y asesinados. ¿Por qué en un contexto así, hipervigilado, de tanta persecución, ¿no? Donde se te podía jugar la vida escribiendo algo que no le gustara al dictador, em, la escritura y particularmente la escritura de las mujeres floreció como nunca antes. En un contexto tan difícil, con nuevas formas de violencia tan sofisticadas como las que estaban apareciendo en dictadura, hubo una necesidad de escribir como nunca antes y particularmente las mujeres escribieron. Escribieron en sus casas, escribieron en las cárceles, escribieron en los centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio. Ellas escribieron ahí, aunque muchas de ellas no sobrevivieron, no salieron vivas, sí salieron muchos de sus relatos. Escribieron en la clandestinidad, en el exilio, ¿no? Todas las mujeres que se fueron al exilio estaban escribiendo periodismo, por ejemplo, y también fue un potente parteaguas y un precedente latinoamericano del periodismo feminista, ¿no? Escribieron revistas, escribieron fanzines, o sea, había un florecimiento de la escritura y una necesidad de escribir eh, como nunca antes, a pesar de que muchas de ellas se jugaban la vida, sobre todo en los primeros años, cuando los regímenes dictatoriales eran tan estrictos, pues estaban jugando la vida, escribiendo un poema, ¿no? Y aún así lo hacían. Para mí, esa fue una de las preguntas clave. ¿Qué había en la escritura eh, para que fuera considerada como una estrategia de resistencia? Y para mí esa fue una pregunta clave para entender pues el impacto que tiene hasta nuestros días esa configuración narrativa que hicieron las mujeres de esa época. Pero bueno, como apunte metodológico, una de las cosas importantes que trabajamos desde la metodología y desde la investigación feminista cuando especialmente en todo momento y particularmente también cuando hacemos estudios históricos o hacia atrás, estudiamos a mujeres de otras épocas, pues es entender que las mujeres no somos las mismas, ¿no? No podemos estudiar o hacer un solo modelo de lo que implica ser mujeres, sino había que estudiar a las mujeres de esa época en su contexto, en su dinámica, para poder comprender por qué la escritura había florecido de esa manera, a pesar del contexto de terrorismo de Estado. Entonces, pues había que buscar reconocer qué es lo que implicaba ser mujeres en terrorismo de Estado. Los años previos, estos movimientos estudiantiles, los movimientos feministas, los movimientos de izquierda que fueron aplastados por la dictadura, fueron también un parteaguas para la militancia de las mujeres. Las mujeres siempre hemos participado en los movimientos sociales, ¿no? Siempre, a pesar de muchas trabas, a pesar de los mandatos, siempre hemos participado desde hace muchas décadas en los movimientos sociales, pero esta época en particular fue la que vio entrar a las mujeres, digamos que ya de forma consolidada, ¿no? Ya como diciendo, las mujeres son parte de las izquierdas y de los movimientos sociales. Fue una época muy marcada por las mujeres. Las mujeres entonces estaban militando ya de lleno, de forma importante en los movimientos sociales. Estaban con la píldora anticonceptiva, ¿no? Me acuerdo que algunas de ellas me decían que estaban entre que sí le entraban y entre que les daba pena. Entonces muchas de ellas estaban siendo guerrilleras, ¿no? En el caso de Nicaragua hay una foto famosísima de una guerrillera
mujer, ¿no? O sea, entonces las mujeres estaban entrando con todo en la militancia. Y en ese sentido, pues también estaban encontrando en el terreno de la militancia, pues importantes contradicciones. Em, Estaban entrando a la militancia, pero al mismo tiempo algunos de sus grupos de militancia les decían, no, pero ustedes sirvan el café. Hay una narrativa que circulaba mucho entre estas militantes de los 60 o 70 que muchos de sus compañeros les decían, lo que pasa es que las mujeres no sirven para la revolución porque se les va la revolución por las vaginas. Había manuales, yo estuve documentando todo esto. Había manuales para las y los militantes donde le decían a los militantes de izquierda que tenían que ser cuidadosos con las mujeres porque las mujeres podían ser seductoras. Entonces vean como una de nuestros núcleos esenciales para quienes trabajamos en el campo de la comunicación son las narrativas. Nosotras analizamos y trabajamos en distintas formas y de distintos em, con distintas características, pero trabajamos narrativas. Y para quienes trabajamos como comunicación feminista o en comunicación y feminismo, trabajamos las disputas narrativas. Cómo el ser mujeres, también, como lo decía Teresa de Lauretis, que por cierto aportó mucho a la comunicación y al feminismo y murió hace también un par de semanas, eh, cómo los discursos también están configurando estos mandatos de lo que significa ser mujeres. ¿Y por qué entonces esta escritura feminista que nace con fuerza en los años 70 y 80 fue y es tan importante como antecedente en esa disputa de lo que implicaba ser mujeres en los años 70 y de lo que implica ser mujeres hoy? Entonces, estaba por un lado las militancias de izquierda diciendo que a las mujeres se les iba la revolución, les entraba la revolución por la vagina. Estaban los manuales diciendo que los militantes tuvieran cuidado con las mujeres porque las mujeres eran seductoras, que las mujeres militantes, muchas de ellas estaban enojadas porque las mandaban a puestos que no eran los puestos altos, ¿no? Ellas no podían ocupar puestos de mando. Em, y al mismo tiempo estaban ellas rompiendo y reconfigurando lo que implicaba la militancia. Entonces, estaba esta narrativa patriarcal de izquierda y la narrativa patriarcal de la Junta Militar era súper parecida. Déjenme ver si por acá tengo para, antes de ver esto, es que es una, híjole, creo que no la tengo, pero bueno. Es una frase. Estaban ellas atrapadas en esta configuración que les decían las militancias de izquierda y la Junta Militar también tenía los manuales antisubversivos, que son manuales muy famosos que circulaban, eran repartidos en las casas, en diferentes espacios, para que las personas identificaran quién era una persona subversiva, ¿no? Que por supuesto la principal clave de ser una persona subversiva en esa época era tener el, el capital, ¿no? Era mencionar la palabra Marx o marxismo. Y entonces muchos de los papás, con toda esta narrativa que les decían las dictaduras, pues denunciaron a sus propios hijos como subversivos. Pero además, esos manuales que también estaban operando o les daban a los militares, les decían que las mujeres eran peligrosas porque eran seductoras. Yo en alguna de mis presentaciones sobre este tema tengo esa frase, pero es una frase donde un militar le dice a otro que tuviera cuidado con una mujer porque eran seductoras, lo que iban a buscar era engañarles, etcétera, etcétera. Entonces vean cómo esta configuración. Teníamos las narrativas patriarcales de izquierda y teníamos las narrativas patriarcales de las juntas militares. Entonces era una trama narrativa que configuraba estos tipos de mujeres militantes que eran peligrosas, seductoras,
¿no? Hay también otros discursos de las juntas militares donde dicen que las mujeres eran doblemente peligrosas. Cuando había una mujer guerrillera, por ejemplo, se configuraba esta figura como de la mujer bruja peligrosísima que había que atraparla, ¿no? Y que se iba a llevar una recompensa el que lograra atraparla, porque era muy difícil ver a una capitana guerrillera, ¿no? Entonces era como una configuración discursiva de lo que implicaba ser mujeres. Y eso también implicó, em, pues, que la vida de las mujeres bajo las dictaduras fuera mucho más hostil y que tuviera, pues, diferentes configuraciones, ¿no? Por ejemplo, en los centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio, todas las mujeres que fueron secuestradas, que estaban embarazadas, no sobrevivían, porque otra de las narrativas más fuertes que estaba en esa época es que iban a transmitir el gen de la subversión y había que aniquilar la semilla de la subversión. Y eso hizo el famosísimo, eso hizo que pasara el robo de bebés por parte de la junta militar, ¿no? Las mujeres embarazadas eran secuestradas, eran obligadas a parir en condiciones de violencia, precarización, y sus bebés eran dados en adopción a familiares militares o familiares afines a la dictadura, porque el objetivo era borrar todo rastro de subversión. En esta época de los años 70, 80, en las dictaduras militares, es cuando también surge por primera vez el concepto de violencia política sexual, que ahora se usa, ya es como mucho más popular. Y muchas de las mujeres que fueron secuestradas, pues declaran que la violación era una de las técnicas de tortura que más se usaba en ese año, pues las mujeres eran tremendamente víctimas de violación, ¿no? Si los hombres eran víctimas de violación durante la tortura, para que sacaran datos o para que revelaran o delataran a sus compañeros y compañeras, pues las mujeres vivían violaciones desde que iban por ellas hasta la tortura, después de la tortura, y vivían violaciones no solamente con fines de tortura, sino por diversión social. En esta época también hubo este fenómeno que para mí ha sido muy mal leído de mujeres que aparentemente tuvieron algún vínculo afectivo con los militares, pero si ustedes leen sus relatos, pues era una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Muchas mujeres tenían que fingir vínculos afectivos con los militares porque eso les implicaba que tuvieran un poquito de mejores condiciones. De vida, ¿no? Entonces, imagínense, hay análisis que hablan de vínculos consentidos cuando ellas eran secuestradas. Su vida estaba en juego. O sea, es imposible que en un contexto así tú puedas dar tu consentimiento, ¿no? Y menos con un militar. Entonces, muchas mujeres fueron, como las mujeres que estaban en las cárceles, por ejemplo, fueron obligadas a casarse. Acuérdense que en la época de los 60 y 70 el matrimonio no era entre las militantes, pues no era como la opción, ¿no? Ellas hablaban de compañerismo, de ser compañeros de vida, compañeros de militancia, etcétera, etcétera. Entonces eran obligadas a casarse para que pudieran tener acceso a visitas de sus parejas. Muchas mujeres en las cárceles eran separadas también de sus hijos y de sus hijas. En fin, había una serie de prácticas. Había esta construcción narrativa de la mala mujer, de las mujeres como peligrosas, eh, de las mujeres que no podían ser suficientemente revolucionarias porque se les salía la revolución por la vagina, mientras las mujeres peligrosísimas, militantes, y
al mismo tiempo, pues habían estas prácticas de violencia específica dirigida contra las mujeres que eran secuestradas, que eran detenidas, etcétera, etcétera. En todo ese contexto como tan hostil para las mujeres, pues encontraron como una herramienta muy importante la escritura, construir sus propias narrativas sobre lo que implicaba ser mujeres bajo el terrorismo de Estado, construir sus propias narrativas sobre lo que implicaba ser mujeres militantes. Y esa escritura coincidió, por supuesto, con la emergencia del movimiento feminista latinoamericano. Algunas mujeres que salieron al exilio, que lograron exiliarse de la dictadura, llegaron a México y en México ya había movimiento feminista. Y algunas otras estaban viviendo un fenómeno que se llamó los feminismos de catacumbas, que era una organización feminista y había muchas organizaciones lesbofeministas clandestinas que se mantenían ocultas y que estaban ahí escribiendo y repartiendo volantes y haciendo fanzine y haciendo revistas y periódicos como de forma más silenciada. Por eso le llamaban feminismo de catacumbas para cuidarse de no ser asesinadas, ¿no? Entonces, las dictaduras o esta época tuvieron un ataque dirigido contra las mujeres de forma muy particular, ¿no? Había unas leyes, por ejemplo, la ley Pío XII en Argentina, que poquitos días antes del golpe dijo que iban a levantar a todas las mujeres trabajadoras sexuales. Entonces, si eras una trabajadora sexual, era muy probable que fueras víctima de secuestro. El Comando Pío XII, y así se anunciaba su narrativa, por eso les decía que los setentas, ochentas fue una disputa narrativa muy importante, decían que estaban ahí para disciplinar y que iban a salvar a la sociedad de este cáncer que era la izquierda y de este cáncer que eran las mujeres. Entonces, había comandos especiales dedicados a secuestrar mujeres trabajadoras sexuales, secuestrar poblaciones LGBT y, por supuesto, secuestrar mujeres. Entonces estaban estas narrativas que configuraban a las mujeres como peligrosas, como blancos de ataque, como, ¿cómo se llama? Que las cosificaban y por supuesto, pues la izquierda había tenido también un fallo importante, ¿no? Cuando se empezaron a dar a conocer estos supuestos vínculos afectivos entre mujeres y militares, pues las izquierdas y los movimientos de izquierda salieron a declarar que eran traidoras, ¿no? Que eran putas y traidoras. El concepto de puta se usaba todo el tiempo. La derecha les decía putas, la izquierda les decía putas. Ceci, ¿quieres comentar esto que nos estás poniendo en el chat? Hola, sí, ¿ahí me escuchó? Sí, es que justo pensaba eso, ¿no? O sea, cómo son las mismas narrativas que ahora se escuchan pues en todos lados, ¿no? Pero pues principalmente en el Cono Sur, en Argentina, la misma narrativa que tiene Milei, ¿no? Ahora contra los zurdos, ¿no? Contra los marxistas, los comunistas, o sea, y Trump también, ¿no? En Estados Unidos es un poco como lo mismo. En Argentina me llama mucho la atención también de cómo iba escalando, ¿no? O sea, con Macri, pues sí era un poquito como eh, antimarxistas, pero no tanto, ¿no? Tenía como un discurso un poquito más moderado, muy neoliberal, sí, pero no tan,
no tan así, ¿no? O sea, no tan exacerbado. O sea, y con mi ley de plano es así de desinformación, ¿no? Cosas súper absurdas, argumentos bien absurdos, de que si las mujeres están contra los hombres, y pues sí, todas estas narrativas anti-LGBT, ahora también se le suma, creo, el anti-igualdad, ¿no? O antifeminismos, quizás en los setentas ochentas no se articulaba tanto desde ahí, pero ahora sí, ¿no? Es como súper antifeminista, anti-LGBT, anti-2030, ¿no? También anti-Agenda 2030. Este, sí, o sea, es increíble que tengan los mismos recursos narrativos de hace 40 años, no más, ¿no? 50. Totalmente. 50 ahora. Justo vi que las abuelas están llamando a intervenir los pañuelos porque se van a cumplir los 50 años del golpe militar ahora en marzo. Entonces, pues sí, es muy fuerte y por eso yo creo que sigue siendo como tan importante construir estas genealogías para que no se nos olvide, ¿no? Porque, porque parecen estrategias nuevas las que se están ocupando ahora, pero muchas más bien son estrategias actualizadas de aquella época. Y una cosa muy importante que resaltaba también en lo que decía Ceci, pues es reconocer que la disputa narrativa simbólica también es muy importante. O sea, por supuesto, la disputa material política es súper importante, pero en las narrativas también se disputan configuraciones, ¿no? Si no hubiera habido toda esta narrativa, o sea, toda esta narrativa patriarcal sobre las mujeres en los años 70 y 80 fue la que preparó el terreno para que después sufrieran lo que llamamos como la doble violencia, ¿no? Porque vivían violencia por ser mujeres y vivían violencia por ser mujeres militantes, o sea, era peor ser una mujer militante. Eh, Hay un montón de técnicas de violencia que emergieron en esos años. Ser violadas en frente de sus maridos, ¿no? Porque implica un ataque a sus maridos también, ¿no? Que un ataque moral, comillas, a sus maridos. Yo me acuerdo que en Chile hablé con Beatriz Bateseu, que Beatriz Bateseu ahora es la que coordina un movimiento que se llama Movimiento de Mujeres Resistentes, y ella es sobreviviente al centro clandestino chileno que se llama La Venda Sexy. Y se llama La Venda Sexy porque es un centro clandestino que se reconocía por ejercer violencia sexual. O sea, ese era como su principal, ¿no? Ejercer violencia sexual, y hubo de verdad unas prácticas de violencia sexual brutales contra las mujeres, que incluía violencia sexual con animales. Y entre las cosas que contan, también contaban, por ejemplo, que los militares les decían, pues que ellas eran mujeres deseables, ¿no? Que no eran como sus esposas, ¿no? Y mientras tanto, en la televisión estaba todo este discurso lo que quería era volver a colocar a las esposas, la figura de la esposa, como la mujer ideal, ¿no? O sea, como la figura de la mujer. Eh, Había un llamado directo desde los gobiernos militares a las mujeres, a que eran las madres de la nación y eran las encargadas de defender la nación, y que con su labor de madre es que iban a lograr este cometido. Hubo en esa época de los setentas, pues la organización de las esposas. Se organizaban y por supuesto daban talleres de costura, de cocina, ¿no? Porque lo que buscaban pues era volver a colocar esta figura de la madre como la más importante. Y por otro lado, pues también en esta idea de la importancia de las disputas narrativas, figuras como Gabriela Mistral, por ejemplo, pues estaba siendo higienizada. Se borró por completo su postura política comunista, y se borró por completo que era
mujer lesbiana, ¿no? Y entonces se planteaba como la madre sacra de la nación. Entonces, vean cómo había en los años 70, 80 estas disputas narrativas tan fuertes para pensar qué significaba ser mujeres. Y una de las respuestas más importantes vino desde la escritura y vino desde la escritura poética. Las mujeres comenzaron a construir su propia memoria desde desde la escritura. Comenzaron a disputar lo que implicaba ser mujeres desde la escritura, en los soportes que podían y como podían. Un poco como nos comentaba Stephanie la semana pasada, pues fue una época en la que, por supuesto, sí había un bloqueo hacia la cultura y había también muchos escritores afines a la dictadura, pues había una escritura autogestiva, colectiva, ¿no? Había una necesidad de escribir en colectivo. em, Se hacían revistas de forma súper artesanal, ¿no? Muchas revistas a mano, incluso se distribuía de forma súper artesanal, se escribía mucha poesía. La poesía fue el género o la narrativa por excelencia de esa época. Y yo me acuerdo que cuando yo les preguntaba a las sobrevivientes por qué la poesía había florecido tanto, a diferencia, por ejemplo, de la narrativa, del ensayo, de, no sé, el periodismo feminista, lo que me respondían era que la poesía era como un vehículo que les permitía mostrar también lo que estaban sintiendo en ese momento, sus emociones, lo que estaban viviendo en ese momento y que además, como la escritura poética era relativamente más rápida, pues eso les permitía escribir mucho más que no se iban a poner a hacer un ensayo en los centros clandestinos, ¿verdad? Y además, el lenguaje poético les permitía esconder un poco, cifrar los mensajes. Entonces los escondían lo que estaban diciendo. Hay un poema muy famoso de Carmen Berenguer, donde está hablando en los 80 sobre lo que es la tortura, ¿no? Y lo hace a través de una metáfora de un marisco. Espérenme tantito que se los voy a poner. Que ya no soy multitask. Escribe Carmen Berenguer, poeta chilena, dice, con cholepas. Me sacaron de mi residencia acuosa, lo hicieron con violencia, a tirones, brutalmente. Con cholepas. Estaban armados con cuchillos. Luego procedieron a meterme en un saco, con cholepas. Me golpearon para ablandarme. Con cholepas, me lavaron para limpiarme. Entonces, golpeado, ultrajado, semiblando y limpio, me colocaron en una olla con agua hirviendo y sal. Ahora estoy en la cocina con mayonesa, cebolla y perejil. Ahora estoy en la vitrina. Ahora estoy en un cartel. Me van a comer. Es un plato tradicional chileno y por supuesto hace una metáfora con la preparación para hablar de la tortura. Yo sostengo que es en la poesía donde aparece como de forma mucho más abierta por primera vez el concepto de violación y de violación sexual, perdón, de violencia política sexual, que es toda esta violencia ejercida por el Estado, sus instituciones y sus representantes. Eh, el primer registro donde aparece abiertamente lo que hoy sabemos que es que hubo violación masiva durante las dictaduras y que en muchos de los contextos donde hay conflictos armados hay violación, fue en la poesía. Las mujeres estaban poniendo en la poesía que eran violadas. Hay un poema de otra chilena que se llama Miriam Díaz, que es un poema que a mí siempre me parece súper actual, que se llama De una postulante a víctima de violencia sexual. En el poema, la,
el personaje que aparece en el poema, una mujer, está intentando convencer a un juez de que fue víctima de violencia sexual. Es un poema de los 80 y está intentando decirle, no, es que no fue mi ropa, no, es que no fue la hora en la que yo estaba ahí. Si ustedes leen ese poema de los 80, pues lo podemos usar perfectamente todavía para hablar pues de los muchos cuestionamientos que se hacen a las mujeres y a otras subjetidades históricamente feminizadas cuando se denuncia violencia sexual. Había poemas graffiti, ¿no? Hay incluso poetas, especialmente las chilenas, que estaban hablando de que la violación era el castigo por excelencia contra las mujeres y que existió desde que llegaron los europeos a los pueblos latinoamericanos. Entonces empiezan a partir de los poemas y de la escritura poética a hablar de lo que estaba ocurriendo, pero en clave de las mujeres. Estaban hablando de la violación, estaban hablando, por supuesto, muchas de las mujeres que fueron encarceladas y que también vivieron torturas tremendas, pues estaban hablando, estaban escribiéndole poesías a sus hijos e hijas, porque estaban separadas de sus hijos e hijas. Por su parte, los poemas que se escribían en los centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio hablaban sobre todo de un futuro, imaginaban el futuro, hablaban del afuera. Había poetas que hablaban sabiendo que ellas ya no iban a estar porque iban a ser asesinadas. Y entonces decían, yo espero que en el futuro otras mujeres puedan y tengan la libertad de salir a la calle, ¿no? Sin que les pase lo que me pasó a mí. Entonces estaban configurando una escritura de mujeres. Y en esa misma época, miren, aquí les tengo otro ejemplo. Este es de una de mis poetas argentinas favoritas, que se llama Silvia Aguiar. Ahí usaba un seudónimo porque era una época en la que, por supuesto, poner tu nombre real era súper peligroso. Se los voy a leer y ahorita les cuento el contexto. Dice, o bien ir hacia el Chaco, redescubrir en medio de la selva la cuerda legendaria que una vez fue cortada, y trepar otra vez hacia el mundo de arriba, donde habitaron solas las primeras mujeres, criaturas del cielo, poderosas hechiceras del aire, extenderme de galaxia a galaxia sosteniendo en mi mano las tormentas, y acostada entre las constelaciones soltar mi baba blanca sobre el mundo para crear las flores y las telas de araña, y la almohadilla del rocío. Este poema es súper, a mí me gusta mucho porque en ella habla de un mito mapuche que decía que en algún momento las mujeres habitaban el mundo de arriba y los hombres habitaban el mundo de abajo, y lo que conectaba ambos mundos era una cuerda. Entonces, las mujeres en algún momento bajaban por la cuerda y hacían sus compras, hacían sus recolecciones y después volvían a subir al mundo de las mujeres, que es un guiño muy importante a nuestras genealogías, a lo que implican las culturas subalternas, ¿no? Las culturas no hegemónicas, cómo tenemos nuestros códigos, etcétera, etcétera. Entonces dice que una vez, el mito dice que una vez los hombres se escondieron y esperaron a que la última mujer bajara del mundo y cortaron la cuerda. Y las disciplinaron, las violaron y las sometieron. Y entonces la poeta en este poema lo que hace es imaginar que vuelve a encontrar esa cuerda, ¿no? Entonces es muy interesante como la metáfora con nuestras genealogías, en estos momentos, ya entrados los 80, ya pasada la primera fase de las dictaduras que fueron hiperaniquilantes, cuando las dictadoras se relajaron, comillas, en el sentido de su persecución, aunque seguían secuestrando y matando, pero digamos que ya no tenían como el foco superpuesto en el aniquilamiento, pues porque estaba ya el mundial, en fin, ¿no? Ya era como mucho más público lo que estaba pasando, es cuando se rearticula el movimiento feminista en Chile y Argentina. Aún en dictadura, especialmente en Chile, surge el MEMCH 83, el Movimiento de Mujeres Chilenas del 83. Y las mujeres empiezan a poner el cuerpo en la calle otra vez y a organizarse en la calle. Y empiezan los encuentros feministas en dictadura y empiezan
las revistas feministas, los fanzines feministas empiezan a conectar con escritoras de otros lados, insisto, aún bajo dictadura, aunque en condiciones relativamente más relajadas, y empiezan a discutir esta famosísima discusión, perdón, de los ochentas, que era entre las mujeres feministas, que solo militaban en el feminismo, y las mujeres de la doble militancia, aquellas mujeres que pertenecían a un partido político y que además pertenecían a el feminismo. Entonces, lo que les iban a reclamar siempre era la doble militancia, ¿no? Que la izquierda o su partido político pues era patriarcal, en fin, había ahí toda una discusión. Entonces estas escrituras empiezan a tener mucho más apoyo, mucho más eco. En dictadura surge la primera editorial feminista, ¿no? En dictadura surge la crítica literaria feminista. En dictadura se cambia al concepto, se cuestiona el concepto de escritura femenina y se cambia por el concepto de escritura feminista. Y se cambia por el concepto de escritura de mujeres. Ay, déjenme tomar agüita. ¿Qué significaba esto? Cuando hablamos y pasamos de la narrativa femenina, que todavía se sigue usando, a mí no es mi concepto favorito, a narrativa de mujeres, entonces estamos reconociendo varias cosas. Primero, que no existe nada biológico, químico en nuestro cuerpo que nos haga escribir de cierta manera a las personas, ¿no? La escritura no es biológica. Segundo, que la escritura de mujeres, lejos de reducirse a una sola forma, como sí lo hace la escritura femenina, lejos de reducirse a un solo molde o a un solo uso de metáforas o de temas, incluso, ¿no? Los famosísimos temas femeninos, la escritura de mujeres es diversa y se construye por las experiencias socioculturales políticas que pasamos. Quizá las mujeres escribimos sobre violencia sexual porque es una experiencia que marca nuestra experiencia de ser mujeres. O quizá las mujeres escribimos desde otra visión sobre los terrorismos de Estado, por ejemplo, ¿no? O sobre la militancia política. O sobre cualquier otro tema, ¿no? Entonces, cuando decimos escritura de mujeres, estamos hablando de una escritura histórica, anclada en una genealogía, que se construye socioculturalmente y que no apunta a un dato biológico, sino más bien a experiencias compartidas. Y además, en este momento se apunta a una reflexión que es la que yo sigo trabajando hasta ahora, que es que las mujeres escribimos con el cuerpo. No escribimos solamente con la cabeza, como se pensaba esa escritura masculina súper racional, ¿no? Si ustedes comparan poemas de la época, muchos hombres que estaban escribiendo poemas estaban escribiendo así súper racionalmente la poesía, ¿no? Y las mujeres estaban escribiendo desde la experiencia corporal de lo que implica ser mujeres, desde los afectos, por supuesto, también, desde una escritura más encarnada y por supuesto estaban haciendo defensa de algo que seguimos disputándole a la academia. Hace poco me hicieron corregir, después de mucho tiempo, otra vez me sugirieron corregir un artículo en tercera persona, pero bueno, en ese momento estábamos disputando nuestro derecho a usar la primera persona, a decir yo viví esto, yo siento, y que eso fuera una fuente válida de conocimiento. Nuestro derecho a escribir nosotras. Todas esas disputas que tenemos hoy con el lenguaje, este era un momento crucial para eso. Nuestro derecho a decir, por ahí Julieta Kirgut escribía, Julieta Kirgut y Margarita Pisano fueron como grandes figuras de la época que emergen con el movimiento feminista chileno, Julieta Kirgut, socióloga que escribe sobre política en clave de mujeres, ¿no? Que escribe sobre la rebeldía de las mujeres, que tiene esta frase como tan potente que dice que la historia de las mujeres no es la historia de la opresión, sino la historia de la rebeldía y de las formas de rebelarse a la opresión.
porque nos va a decir cuando escribimos en clave de opresión, pues nos queda el punto ciego de entender que en realidad las mujeres y otras subjetividades siempre nos hemos revelado con formas súper creativas a la opresión. No ha habido un momento en el que hemos sido domesticadas. Incluso en estos momentos de tortura y exterminio. Y estaba por otro lado Margarita Pisano, la fundadora de la Casa La Morada, em, de estudios súper potentes. Ella era súper radical, súper poderosa, ¿no? Y después ahí en los 90 se decepcionó un poco, pero bueno, ya esos son chismes de Feministland. Pero bueno, entonces estábamos en un momento en el que emerge lo que implica la escritura de mujeres y para el campo de las narrativas, de las letras, de la lingüística y de la comunicación, eso es un giro muy profundo y yo siempre he pensado que hay una desconexión con esta época, ¿no? Pero mucho de lo que escribimos ahora, de las palabras que usamos ahora, de poder hablar de ciertos temas de los que hablamos ahora, pues fueron gracias a las disputas que dieron estas mujeres en condiciones de dictadura. Y en esa época se da el primer Congreso Internacional de Literatura Femenina. Lo que me contaron a mí estas mujeres es que ese primer congreso se debió llamar de literatura feminista. Se dio en el 88 también, o no, en el 89. Pero por obvias razones no podían usar el concepto de feminista porque uno de los focos de ataques más importante eran las feministas. Y además hicieron el congreso en un convento. Y entonces cuentan, siempre se divierten un montón porque cuentan que ellas estaban hablando de aborto y entonces salían las madres y tapaban, le ponían una cubierta a las imágenes de santos y de la Virgen, pues porque estaban hablando de temas súper incómodos como el aborto, ¿no? Entonces surgen un montón de antologías. Esta revista de Julieta Kirkwood que se llama Furia y que dice tenemos furia, ¿no? Y entonces empiezan a despegarse de alguna forma estas características de mujer, femenino, mujer, delicado, y empiezan estas otras calificativos de la furia, ¿no? El poder, el fuego, muchos de estos calificativos que usamos ahora para el movimiento feminista. Las mujeres en Chile estaban, por supuesto, participando de los movimientos por la democracia, pero decían, nosotras queremos democracia en la calle, en las casas y en las camas. Y entonces también era un giro político importante a cómo se estaba leyendo la transición a la democracia. Nosotras no solo queremos la democracia del Estado, sino la queremos también en nuestras camas y en nuestras calles. Entonces era una revolución narrativa súper importante, que empezó a articularse con la revolución narrativa que estaba viviendo en ese momento. Ya Stephanie, la semana, no es cierto, la sesión pasada nos puso un contexto, lo que se estaba viviendo en México con la revista FEM. Yo ahora les hablo de lo que se estaba viviendo en Chile y en Argentina y cómo esto, por supuesto, va a revolucionar pues las formas que entendemos de la escritura, de lo que es ser mujer. En esa época y en la actualidad. Muchas de nuestras consignas, de nuestros análisis, del análisis político sobre la violencia sexual, ellas estaban analizando por qué las mujeres tienden a discursos de derecha, en fin, estaban analizando todo. Y bueno, para ir cerrando y abrir el diálogo, esto que les pongo acá, yo cuando llegué a Chile y Argentina me dijeron, claro, solo hay dos poetas mujeres aquí en este país. Y luego iba a Argentina, sí, solo hay dos poetas mujeres, ¿no? Pero si quieres te presentamos hombres. Tuve experiencias distintas en ambos países. En Argentina el movimiento feminista se rearticuló hasta que terminó la dictadura. En el caso de Chile se rearticuló durante la dictadura por dos razones.
Primero, porque la dictadura chilena fue muchísimo más larga que la argentina. Y segundo, porque la dictadura argentina fue muchísimo más cruel. Y si la dictadura chilena fue cruelísima, o sea, la dictadura argentina fue hipercruel. Y cuando yo hablé con mujeres en Argentina, les costaba todavía muchísimo hablar sobre el tema, ¿no? Les costaba muchísimo recordar esa época. Muchas de ellas perdieron a sus compañeros, ¿no? Estuvieron en condiciones de clandestinidad. Y sus poemas, su escritura es mucho más cifrada, mucho más, con muchas más metáforas, con mucha más candados. En cambio, en el caso de Chile, o sea, ellas querían hablar, o sea, hablar de lo que pasaba. Y una de las cosas que me dijeron es porque no había habido justicia. Hasta la fecha no la hay, ¿no? Y ellas me buscaban y decían, hay una mexicana que está entrevistando poetas y se pasaban la voz y me contactaban porque ellas querían dar testimonio. Y su escritura es mucho más al choque, mucho más abierta, dicen violación, ¿no? Dicen macho. Heidi Navarro tiene un libro que se llama Una oda al macho y les tira con todo, ¿no? Es como muchísimo más explosiva, abierta. eh, y bueno, esas diferencias pues son importantes también en ambos casos. En el caso argentino tienen un número de personas desaparecidas muchísimo mayor, ¿no? O sea, hubo una hostilidad mucho mayor. Pero bueno, yo llegué y me dijeron, ay, nada más hay dos poetas. Y miren todas las que encontré. Y nada, se las pongo aquí. Estas son mujeres pobladoras, mujeres indígenas, que escribían sobre lo que implicaba ser mujeres indígenas y militantes, ¿no? Estas son poesía feminista chilena. Y yo por eso les llamé constelaciones, porque es como ver estrellas, ¿no? Una va encontrando su guía. Entonces, vean todas para que cuando les digan, no hay mujeres en la comunicación, no hay mujeres en la radio, no hay mujeres en no sé qué, ustedes vayan y las busquen porque siempre hay un montón. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí y más bien abrimos el diálogo y ahí seguimos platicando sobre este tema. Bueno, estas son algunas de las poetas que entrevisté, escritoras, poetas, activistas. Malu Riola ya murió y tiene una de las poesías lésbica más poderosas y murió hace poco. Bueno, ¿quién quiere, chicas? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué sentipiensan de lo que estamos hablando? Ceci, Yo tengo una duda, Sam. ¿Quién fue la que cuando hablabas de escribir en clave de opresión, o sea, de que la poesía de esta época le daba como un poco la vuelta a eso, que más bien escribían desde la rebeldía, desde la dignidad? sí, Julieta Kirgut, que decía que la historia de las mujeres no es la historia de la opresión, sino la historia de la rebeldía a esa opresión. Y parece una frase sencilla, pero te cambia por completo la forma en lo que escribes, la Claro. forma que escribes. Sí, es que pensaba mucho también en el tema de la postura de las campañas, ¿no? O sea, de que en comunicación cuando hacemos campañas, y está todas estas metodologías de comunicación basada en la esperanza y tal, ¿no? O sea, como que ayudan mucho pues habla, digo, creo que son funciones políticas Ujú, distintas, pero ayudan mucho como a hablar con quienes no necesariamente piensan como nosotras, ¿no? ujú, Que están como personas para quizás lograr un poco persuadir o comunicar como algunos otros cuestiones que quizás personas no habían, este rango de personas no habían visto sobre diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, que es ujú, algo que también puede pasar mucho en la comunicación feminista cuando no la tenemos muy clara, ¿no? Y entonces como que nos la pasamos regañando y señalando con nuestro dedito acusador, como de no seas machista, ¿no? O sea, y nadie deja de ser machista porque una campaña le diga no seas machista, ¿no? Este, entonces, pero ¿qué pasa cuando lo pones en otro?
en otro sentido, ¿no? O sea, cuando hablas más de eso desde la dignidad, cuando muestras las historias de las personas reales, ¿no? De, bueno, esto es, no sé, hablando, por ejemplo, de personas trans, ¿no? De otras disidencias, es como, es una persona real, es una persona que ama, que siente, que es amada, que es sentida, y que cambia mucho la perspectiva desde la cual podemos, hablar, ¿no? Y tener como en el foco esa dignidad, esa rebeldía, o sea, que nosotras sabemos muy bien ante qué nos estamos rebelando, pero no necesariamente tenemos que decirlo o hacerlo tan evidente, ¿no? Sino como buscar esas otras formas, este, que nos quitan de ese lugar de la opresión, y mostramos cómo nos vivimos dentro de ese ser digno, ¿no? Y rebelde. O sea, que no estamos pidiendo permiso para tener dignidad, ¿no? Exactamente. Antes como responder a este diálogo con Ceci, les quiero poner un ejercicio. Mientras vamos dialogando aquí lo que escuchamos, les voy a poner en el grupo, en el chat, una Padlet y en la Padlet quiero que me gustaría que hiciéramos nuestro primer mapeo de mujeres en la comunicación en sus distintos campos, ¿no? Yo aquí les puse que me pongan mujeres que hayan aportado al complejo campo de la comunicación en todos sus aristas o mujeres que hayan marcado también sus trayectorias en particular. Pueden poner sus nombres, pueden buscar su biografía y poner el link, pueden poner su foto, ¿no? La idea es que llenemos este mapita con estos nombres de las mujeres. Y respecto, bueno, y en lo que vamos haciendo esto, respecto a lo que dice Ceci, por cierto, un apunte importante es que las mujeres trans también escribieron un montón en esa época, ¿no? Yo no alcancé a mapearlas porque si no la tesis siempre se hace el triple, pero hubo mucha escritura trans y mucha organización trans durante la dictadura. Y después pensar cómo cambian nuestras narrativas totalmente. O sea, yo creo que es que una de las grandes aportaciones de esta época fueron las distintas estrategias narrativas, porque en ese momento, bueno, ellas siempre dicen que era relativamente más fácil en esa época porque tenían un enemigo en común muy claro, que era el Estado dictador, ¿no? Y el Estado patriarcal dictador. Pero diseñaron un montón de estrategias distintas para poder decir sin decir, ¿no? O sea, como sin decir la palabra. Hacían un montón de fanzine, de revista donde hablaban, decían este poema graffiti que también era súper interesante. Un poemario de una chilena que se llama Baño de Mujeres y escribía como si dejara consignas en el baño de mujeres, ¿no? Entonces, efectivamente nos ayuda a pensar otras estrategias para nuestras campañas, para nuestros discursos, ¿no? Y esto que dice Julieta Kirwood de que nuestra historia no es la historia de la opresión, por supuesto que no busca ser menos lo que hemos vivido y lo que han vivido por siglo las mujeres, ¿no? Las personas de la diversidad sexogenérica, las personas indígenas, las personas afrodescendientes, pero sí invita a mirar otro lado de la historia que es nuestra rebeldía y nuestra resistencia. En todos los lugares donde hubo cautiverio de mujeres en dictadura, hubo resistencia. Incluso hay análisis que dicen que esa época el gran derrotado fueron los hombres, porque no tenían estrategias para sobrevivir, ni al exilio, ni al encierro, ¿no? No tenían estrategias colectivas. Y en el caso de las mujeres hubo un montón de organización colectiva. En las cárceles hacían teatro, hacían poesía, hacían revista, cocinaban con migaja. O sea, hay un repertorio de prácticas creativas que han usado históricamente las mujeres y los feminismos para subvertir la opresión. Por eso a mí me parece siempre tan interesante pensar en la creatividad, ¿no? Porque como bien decía Ceci, pues no es como, ah, ya no seas macho, ah, bueno, listo, ya, ¿no? Sino pensar en todas esas prácticas creativas que nos pueden llevar a reconfigurar también nuestros mensajes.
Era una época también de mucha identificación feminista, ¿no? Porque había también todo un repertorio narrativo. Si por un lado tenían al dictador diciéndole sean esposas, pues por el otro lado estaban todas las publicaciones feministas diciendo las mujeres tienen furia, tenemos poder, tenemos coraje, ¿no? Estaban disputando lo que significaba ser mujeres y eso es algo pues que seguimos viviendo hasta hoy, seguimos disputando los discursos de lo que implica ser mujeres. Eh, Bueno, ahí tenemos nuestra Padlet para que la vayamos alimentando. Mientras, ¿quién más? Em, Preguntas, comentarios, también las chicas que se integran por primera vez al seminario, cuéntenos cómo van, qué les parece, qué les pareció. Paola Rodríguez. Hola, tengo yo una pregunta. Es más personal, siento yo, pero a mí me llama mucho la atención el interés que tiene por justamente Chile y Argentina en específico, o sea, de toda Latinoamérica. Quisiera saber como qué interés hubo detrás de enfocarse solamente en Chile y en Argentina y a lo mejor no en otras dictaduras latinoamericanas, que sé que al final, vaya, se tienen se tocan todas, ¿no? Sea que se enfoque, pues todas influyen, ¿no? Todas comparten algo, pero ¿cuál es como esa motivación personal o ese interés específico de Chile y de Argentina? Bueno, un poco mi interés específico es porque había presupuesto limitado, pero si no yo hubiera estudiado como muchos más otros países, porque además es un fenómeno que se repite en otros países que vivieron dictadura, ¿no? En Uruguay también floreció la escritura feminista, en México floreció la escritura feminista, aunque no teníamos una dictadura como tal abierta, pues hoy se sabe que en esa época también hubieron muchas técnicas de tortura en ese momento en México, ¿no? Hubieron secuestros, hubieron desapariciones, entonces, pues, ay, ya sé qué bueno que me acordaste, Paula. Entonces, es como una experiencia histórica. Transhistórica, el que en los momentos más crudos, haya escritura creativa o haya creatividad de las mujeres. Entonces, como mi interés por Chile y Argentina es porque yo hice estudios latinoamericanos y entonces convivía un montón con personas de Chile y Argentina, pero pues ahí hubo una conexión, ¿no? Con estos países, pero si me hubieran dado chance y si tuviera para estudiar otros países del Cono Sur, yo lo haría con mucho gusto, ¿no? Y antes de seguirles dando la palabra, y ahora que me acordé con Paola, justo les decía que esto es una experiencia transhistórica de cómo en los momentos de mayor crudeza las mujeres usamos la creatividad y disputamos las narrativas. Y yo creo que algo parecido, por supuesto, con sus grandes distancias histórico-políticas y sociales, ocurrió en los años 90 en México cuando comienza este caso de las muertas de Ciudad Juárez, que fue el primer caso que visibilizó de manera mucho más abierta el feminicidio en México, y que ustedes saben fue parte o punta de lanza para la definición del concepto de feminicidio. Y en Ciudad Juárez, mientras está el momento más riesgoso, mientras todos los días aparecían mujeres sembradas, asesinadas en diferentes partes, muchas poetas se organizaron para escribir y para hablar de lo que estaba pasando. Yo aquí les traje este poema de Susana Chávez que les voy a leer, que dice: Sangre mía de alba, de luna partida, del silencio, de roca muerta, de mujer en cama, saltando al vacío, abierta a la locura, sangre clara y definida, fértil y semilla, sangre incomprensible, gira, sangre liberación de sí misma, sangre río de mis cantos, mar de mis abismos, sangre instante donde nazco adolorida nutrida de mi última presencia. Y hay una mezcla ahí entre la sangre natural, la sangre fértil, la sangre semilla y la sangre que se estaba derramando.
Y hay un montón de poemas que hablan sobre el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, un montón de colectivas. Y ustedes saben que Susana Chávez es la autora original de esta frase feminista famosísima de ni una más ni una menos, y que fue asesinada, ¿no? Y que además le cortaron la mano, lo cual también es muy simbólico para hablar de algo que también decían las poetas en los ochentas, que es que le tienen miedo a nuestra escritura y a nuestra narrativa. Por eso yo siempre les digo que escriban. Ahora sí, déjenme volver al Padlet. ¿Quién más? ¿Alguien tiene otro comentario? Mientras encuentro mi Padlet. Aquí está. Ahora sí vamos a seguir mapeando, haciendo este primer mapeo. Mientras escucho a Lalo. Hola, ¿me escucho bien? Bueno, igual yo solo quería hacer un comentario, o sea, porque pues me parece un poco, pues, impresionante, choqueante lo que nos cuentan, o sea, y pues me hace pensar en, o encontrarle cierto sentido al por qué las violencias siguen tan presentes, ¿no? O sea, yo creo que pues tu contexto en el que te desarrollas, en el que te desenvuelves, marca mucho de la persona en quien te conviertes. Entonces, si creces en un lugar donde, o sea, seas de un lado o de otro, te digan que la mujer es el enemigo, pues es muy complicado cambiar ese punto de vista, ¿no? Y entonces, pues no sé, o sea, pues me parece muy fuerte y le agradezco mucho que nos comparte estas historias. Gracias, Lalo. Sí, por eso siempre cuando estudiamos, enseñamos desde la comunicación, decimos pues que las narrativas son muy poderosas, ¿no? Preparan el terreno en lo simbólico cultural para lo que viene después. Y pues justamente hay una configuración histórica desde la gran cacería de brujas hasta la actualidad de las mujeres como el enemigo, ¿no? Si hubo esta construcción del enemigo interno, que eran las personas marxistas de las izquierdas latinoamericanas, pues las mujeres eran doblemente enemigas, ¿no? Entonces, pues también conocer estas trayectorias, estas historias, pues nos ayudan un montón a desmontar estas narrativas. Y justo estaba, ahora que estamos hablando de este tema, pues estamos iniciando marzo en muy poquito tiempo y se vienen las vísperas de los 50 años del golpe. Y ahora estaba viendo un evento que va a haber sobre las resistencias lésbicas, ¿no? Entonces, también para reconocer como el papel que tuvieron las mujeres en la resistencia y en la derrota, por lo menos en cierta medida, de las dictaduras. Las mujeres estaban en la calle, las principales que estaban haciendo organización de mujeres en busca de personas desaparecidas eran madres, eran abuelas, las mujeres estaban organizadas en las cárceles, en fin, mucha de la resistencia que hubo en los años 80 contra las dictaduras era una resistencia liderada por mujeres. Y ahora lo vamos a ver, este marzo va a ser muy emblemático porque además del 8M, pues están los 50 años, y se van a venir como muchas conmemoraciones a propósito de la memoria de las mujeres, ¿no? Ya vi que me están llenando de un montón. Qué bueno. Cuéntenme a quiénes pusieron y por qué. Compártanos a quienes nos están poniendo por acá. También si les costó encontrar mujeres, si les costó pensar en referentes de mujeres en la comunicación, por ejemplo.
Eh, Yaraxai, así se pronuncia. Hola, ay, perdón, es que no podía conectar mi No te micrófono. preocupes, Sí, Yarasai, Yarasai. Yara. Hola, Yara. ¿Es tu primera Hola. vez acá con nosotras? Sí, no había podido conectarme. Seguí las lecturas y vi en el Drive las sesiones anteriores. Buenísimo. Entonces, más o menos estoy enterada de cómo han ido las sesiones pasadas. Bueno, yo puse a Daniela Rea, que es escritora y periodista, y creo que es una de las escritoras y periodistas que más admiro, eh, sobre todo, y lo ponía ahí en el Padlet, eh, porque ella ha abordado temas muy, muy fuertes de desapariciones, de muchísima violencia. eh, Sin embargo, no ha perdido eh, esa, esa otra herramienta para poder seguir hallando como esperanza. Y uno de los libros en donde se revela mucho esa ternura y esa esperanza es precisamente Fruto, que por aquí vi que alguien lo está Ujú, leyendo. Eh, y en alguna ocasión que tuve la oportunidad de hacerle una entrevista sobre este libro, una de las preguntas que yo le hacía era cómo sobrevivir al horror, ¿no? ¿Cómo era posible encontrar herramientas que después de ver todas esas cosas dolorosas como reportera, como periodista, le sirvieran para seguir teniendo como esperanza, ¿no? Entonces ella decía que la belleza de la poesía, la belleza del lenguaje eh, y la tensión de todas esas cosas horribles que suceden en el mundo, eh, había eso, para ella eso creaba también como un espacio en donde podía tener presente una cosa sin perder de vista la otra. Eh, y ella me explicaba bueno, que en Fruto, esas acciones de cuidado para ella le daban como esa esperanza, ¿no? Entonces, creo que esa forma de ver y de entender tanto el periodismo como la escritura marcaron mucho también mi forma de pensar sí, de pensar mi propia escritura, ¿no? Mi propio trabajo como escritora y también, pues como periodista. sí, totalmente. Han sido referentes tanto ella como Lidiet Carrió, que la veo por acá en el mapeo, para pensar otras formas también de narrar las historias, ¿no? Y además, como bien decías, pues cómo sobrevivir a eso. Eso me hizo pensar mucho en cuando estuve entrevistando a Beatriz Bateseu, que ella me decía, por ejemplo, y que además lo que me decía es muy concordante con este cambio de narrativas que estamos pensando también desde las campañas o desde la comunicación a propósito de la violencia de género. Me decía que yo no pusiera en mi, o sea, yo originalmente tenía un capítulo destinado a profundizar en la violencia política sexual y en la violencia de género contra las mujeres que se ejercía, ¿no? En esa época. Y ella me decía que eso a ellas les dolía, que siguiéramos hablando de forma tan específica de la violencia les dolía, porque además los medios de comunicación la habían usado un montón, ¿no? Habían, después del silencio que hubo, de la violencia que vivían las mujeres, en los 90 los medios de comunicación empezaron a monetizar con ese horror. Y entonces estaban estos programas casi de reality show o de teleshow que decían, ya ahora te contamos las violencias que vivían en el centro clandestino, la venda sexy. Y entonces contaban con lujo de detalle lo que ellas habían dicho en los testimonios, ¿no? Entonces contaban con lujo de detalle y eso cambiaba, por supuesto, la mirada sobre ellas, porque desde estas miradas patriarcales, cuando hablamos de violencia sexual, pues siempre queda ahí el dejo, ¿no? De, híjole, y no le habrá gustado.
o no habrá hecho ella algo, ¿no? Y entonces decía que pues eso le dolía, que seguir hablando de violencia de forma tan explícita le dolía, que en algún momento, cuando quizá no era tan visible la violencia, eso sirvió muchísimo para visibilizarla, pero que en ese momento pues a ellas les causaba como revictimización, ¿no? Y entonces lo que yo hice fue quitar ese capítulo de la tesis. Y entonces eso sigue siendo parte de narrar éticamente estas historias, ¿no? Que sí ponemos y que no alimentamos, que no queremos seguir alimentando y que sí es necesario seguir contando para que se siga siendo visible. Voy a leer un comentario que nos puso Karen aquí. Dice, me parece que hacer estos mapeos también es una forma de resistencia, de hacer justicia epistémica y para cuestionar a quienes han sido reconocidas como productores de conocimiento. Creo que hoy en día seguimos utilizando la palabra como herramienta de resistencia, especialmente en espacios digitales donde muchas veces se hacen visibles violencias que en la vida real permanecen ocultas. Aún así, creo que estos espacios también han adoptado nuevas formas de silenciamiento que incluso valoran más los videos maquillándonos que dando nuestra opinión sobre algún conflicto político. Y precisamente creo que seguir creando contenido que nos devuelva la voz, que recupere memorias, no solo nos permitirá reconocer y entender el pasado, también fortalecerá las formas contemporáneas de resistencia y comunicación feminista. Muchas gracias, Karen. No sé si alguien más quiere decir algo. Si no, yo las quiero invitar a que completemos este mapeo en los próximos días, en marzo. Inicia marzo ya la próxima semana y pues en marzo vamos a tener desde el proyecto algo que se está configurando de forma muy bonita, que es el encuentro de mujeres en la comunicación. Pero bueno, ahorita les sigo contando. Tengo la manita de Mar y después de Mónica. Adelante, Mar. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, hola a todas. Es la primera vez que estoy en el seminario porque pues no había tenido oportunidad de ver la publicidad, pero en cuanto la vi pues me llamó mucho la atención. Entonces agradezco que pues me hayan aceptado. De acuerdo a lo que nos decía doctora sobre, bueno, todo este contexto que nos estaba dando. Vino a mi mente, me gusta mucho leer, bueno, dentro de mis escritoras favoritas está Isabel Allende. Entonces recordé el libro de La Casa de los Espíritus, donde justamente, bueno, es una escritora chilena, ¿no? Que tiene que ver con este contexto de la dictadura. Y recordé que habla sobre, bueno, dentro de los capítulos está la parte de Alba, que es pues una de las personajes, y ella vive toda esta resistencia política, ¿no? De hecho, se desarrolla dentro de, bueno, su historia se desarrolla dentro de este contexto de pues de los centros de tortura del cual nos hablaba. Entonces recordaba eso. También recordé, bueno, lo que nos decía de esto del gen de la subversión me llamó mucho la atención porque, bueno, no tiene que ver mucho con el contexto latinoamericano, pero lo relacioné con el cuento de la criada, ¿no? Que también hacen como estas persecuciones a las mujeres para poder llevarlas a estos, pues sí, centros de cautiverios y puedan usarlas como, pues como máquinas de reproducción. Pero bueno, ya tiene rato que, de hecho, no he acabado el libro ni la serie, pero me parece que también le es arrebatada a su hija, ¿no? Entonces me recordó toda esta parte de cómo los hijos también, pues, pues son, los hijos, hijas, hijas se convierten en víctimas de esta dictadura y como usted dice que también le escriben a los hijos, ¿no? Dentro de estos centros de cautiverio, no sé si van a poder volver a verlos y se me hace un tema muy fuerte, la verdad, desconocía esta, eh, pues, no, o sea, digo, o sea, lo conocía, pero no tan de forma tan
tan profunda, ¿no? Y me da pues para seguir informándome acerca de, pues de esta parte. Entonces, bueno, creo que nada más era lo que quería comentar y pues muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Mar. Bienvenida. Ojalá te veamos también en las próximas sesiones. Y sí, totalmente. Un poco es el discurso ahí en el cuento de la criada cuando le quitan a sus hijas e hijos, ¿no? Que ellas no las pueden educar porque las van a educar mal y entonces las mandan. Y en la perversión y no sé cuánto, y las mandan con familias afines al régimen, ¿no? Entonces, da un poco de miedo también ver cómo se reactualizan estos discursos y se hacen muy sofisticados cada vez. Mónica, adelante. Hola, a todas. Justo a mí, bueno, también igual que la sesión pasada, estuvo bien padre la exposición y como que a mí lo que me resuena mucho es la parte de las narrativas, ¿no? Y creo que ahí lo apuntalas bien, Sandra, en esta cuestión de los estudios en comunicación y las narrativas. En este caso, la poesía es central y creo que también lo retoma Karen, creo que fue la que hizo el comentario y me quedo pensando precisamente en todas esas resistencias o las narrativas que generan ciertas disputas narrativas en los medios de comunicación. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo como otra ola de discursos de odio y demás. Pienso, por ejemplo, en todas las raperas, músicas, ¿no? Que han convertido, por ejemplo, también canciones feministas, ¿no? En dentro de estas narrativas, estas disputas. Pienso también, no solamente en la cuestión de los espacios, sino pienso en otro tipo de narrativas, por ejemplo, los movimientos feministas en las universidades, cómo van metiendo ciertos discursos que son también fundamentales, ¿no? Cómo se van apropiando también del espacio. Y algo que pienso mucho es, y que también me llegó como esta cuestión que decías de poner el cuerpo. eh, o sea, me veo yo cuando estaba estudiando la carrera y sí veo estas expresiones de las chavas diferentes y como más de sentirse ellas mismas. Y eso también para mí es fundamental, ¿no? Un discurso a través de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Los espacios también, por ejemplo, ¿no? Es muy importante. Eh, bueno, ahora que has impulsado como estos eventos en Acatlán con perspectiva feminista, híjole, yo también veo el cartel que dice ahí del seminario frente a otras actividades, híjole, yo también digo, esto también es narrativa, ¿no? Entonces, sí me parece cómo se van configurando ciertos discursos y que son fundamentales, ¿no? Y bueno, rápido para lo de las comunicólogas. Yo pienso más como, o sea, sí, pienso en los referentes teóricos, pero me parece que en Acatlán poco se ha visibilizado como la formación de mujeres feministas. Seguramente has de tener estudiantes o egresadas que tienen colectivas, que están en medios, ¿no? Y que han posicionado bastante bien los discursos. Y yo también me quedo pensando, o sea, bueno, o sea, ¿de dónde sale eso? Si cuando yo estudié también en comunicación, pues no había nada de discurso feminista, ¿no? Y veo, por ejemplo, a las chicas, por ejemplo, de luchadoras que también son comunicólogas, he visto como varios intentos bueno, de varias colectivas que surgen también de la FES Catlán, como antes de Eva, y que han sido como fundamentales para ir construyendo esta parte de la genealogía y pienso también en esta parte de desde dónde, ¿no? O sea, porque creo que desde dónde estamos pensando la comunicación, ¿no? Para pensar a las mujeres feministas que han incorporado en esta parte. Entonces me quedé pensando, yo estudié la maestría en comunicación, y pues digo, bueno, sí, mi bagaje es como más desde el ámbito de la comunicación y cultura, pero hay otros espacios, ¿no? O sea, hay que mencionar ahorita la poesía pues está súper chido, pero a mí también me gusta mucho la cultura popular, ¿no? Entonces, desde ahí también se gestan como otras narrativas y que parece que son fundamentales como para grupos como nosotras que estamos ahí en resistencia. Y ya, con eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Mónica. Coincido con todo.
es, lo que quiero decir es que coincido con todo y por supuesto, pues también es una disputa, pues estas actividades que ahora estamos visibilizando y que espero que crezcan y que sean muchas y que hagamos también en colectivo. Y sí, ¿no? Como están al lado de otros cartelitos y de otras narrativas que un poco son las que siempre han estado, ¿no? Y entonces ahora también les estamos disputando pues ese espacio y eso también es importante. Y totalmente, también pienso mucho, y eso es parte de lo que hemos considerado en el proyecto, que la genealogía no solo está compuesta de las teóricas, que han sido importantes, las investigadoras, sino también de todas las colectivas que han transformado la forma de pensar la comunicación feminista. Incluso estamos considerando estas experiencias educomunicativas, pues de, como bien dices, luchadoras, por ejemplo, mal vestidas, que no solo están informando, sino están proponiendo procesos reflexivos, ¿no? Ahí mismo incluso con Ceci, ahí en la coordinación, Miércoles para la Igualdad, a mí se me hace uno de esos proyectos educomunicativos que no solo informan, sino que están potenciando procesos educativos de reflexión. Entonces, totalmente, nuestra genealogía también tiene que ser disruptiva y no solo afinar, ceñirnos a la academia, ¿no? Y en este sentido de lo que planteabas de las egresadas, que también por supuesto forman parte de nuestra genealogía, antes de darle la palabra a Paola, pues las queremos también invitar al encuentro de mujeres que se va a llevar a cabo aquí en la FES la última semana de marzo, del 23 al 27 de marzo, con propuestas bien potentes de profesoras como Mónica, que va a estar en el encuentro en la mesa de comunicación educativa con una ponencia bien chida. Van a haber egresadas también que han tenido estas experiencias. En periodismo viene un grupo de egresadas que se organizó de forma autogestiva para hacer periodismo feminista y periodismo con perspectiva de género. Vienen en otras egresadas en comunicación política que también están haciendo cosas bien chidas. El instituto, no es cierto, es una organización de mujeres en Ciudad Juárez que originalmente la convocatoria está dirigida como a la comunidad acatleca en esta primera emisión. Después nuestro objetivo es abrirla, pero aún así una organización de mujeres de Ciudad Juárez nos pidió chance de venir y presentar un calendario que hicieron y entonces pues también vienen. Y, ay, espérenme que me picó. Ay, perdón, mujeres en el cine, en la radio, vienen dos colegas también, digamos, externas de la CIU, viene Koji a hablarnos de lo que implica dirigir medios con perspectiva de género, viene Ceci Landín a hablarnos de radio con perspectiva de género, entonces va a estar súper bueno, espero que las podamos ver por acá en esta sesión, en esta semana de la comunicación, no es cierto, en este encuentro de mujeres en la comunicación. Y el jueves precisamente tenemos la conferencia magistral con Lidiet Carrión. Entonces también va a estar muy bueno tenerla a ella con nosotras. Y bueno, además, pues acuérdense que nuestro plan original es que al final del seminario pues podamos ver armar algo, un encuentro presencial entre nosotras, pues para tener nuestro cierre y colectivizar también todas estas cosas que estamos planteando y que a mí me encanta poder escucharlas y articular con ustedes. Paola, Yo quería justamente rescatar un poco que hayan mencionado a Daniela Rea, porque me pareció como muy coincidente que justamente estaba leyendo uno de sus trabajos. Y me gusta muchísimo su perspectiva, digamos, o sea, su perspectiva del periodismo feminista, porque justamente en este libro lo que ella hace es contar las historias de cuidados de otras mujeres, ¿no? Pero me gusta que justamente se cuestiona de decir, ¿cómo yo me gano el derecho de escribir las historias de estas mujeres, ¿no? O sea, por el simple hecho de ser periodista, por el simple hecho de pedir permiso, tengo el derecho de hacerlo y desde qué lugar lo hago, ¿no? Y también ella se cuestiona, porque ella también escribe mucho de su maternidad, ¿no? Y decir mi experiencia de la maternidad, es decir, no sé, mis problemáticas que me atraviesan, de decir, bueno, es que mis hijas no, a veces no me dejan escribir, no me dejan cumplir con mi trabajo, pues no son iguales a las otras historias bueno, a las otras mujeres que yo entrevisto, ¿no? Las otras historias que yo conozco de decir, pues mujeres que han sido violadas, mujeres que han sido despojadas de sus casas, que tienen hijos desaparecidos, ¿no? Que viven la maternidad de forma muy diferente, pero que
pues justamente ella encuentra, bueno, busca encontrar como desde qué lugar voy a narrar estas historias, ¿no? Y qué cosas son necesarias, qué es lo que a mí me gusta hacer, es decir, por ahorita no sé qué es lo que debo hacer, ¿no? Pero lo que hago es pues devolverles como esa mirada, darles mis ojos igual, no solamente pues lo que decía, ¿no? Como luego se ocupan estas narrativas como para lucrar con ellas, sino pues justamente pues sí, tener ese espacio de encuentro. Y yo también quería, retomando igual uno de los comentarios que decían de que bueno, hay espacios de resistencia que no necesariamente son como con las teóricas, ¿no? En la academia. Y la referente que yo tengo y que yo puse en el Padlet es Luis Almaguer, que es una cantante que amo con todo mi corazón. Y me gusta mucho porque pues ella también es comunicóloga, ella estudió comunicación, pero ella pues obviamente se dedica a cantar principalmente, pero también es actriz, o sea, ha participado en cortos, se dedica mucho al mundo del arte y del activismo trans sobre todo. O sea, ella fue como muy radical dentro del mundo de la música, porque pues llegó aquí en México a decir, yo soy cantante trans, ¿no? Y es lo que soy. Y para ella decir eso es como un gesto político. Ella dice, pues es que ser una mujer trans en México es, pues, es riesgoso, es violento, ¿no? Y a mí me enorgullece decir que soy una cantante trans. Y justamente todas sus letras, todos sus trabajos que ella tiene, pues hablan de su experiencia como mujer trans, ¿no? De las violencias que vive en muchas de sus canciones, por ejemplo, en una al final cierra diciendo ojalá haya un doctor que nos trate bien, ¿no? O en otra canción que ella tiene que se llama Way, ella habla de pues cómo se los hombres siguen teniendo como esta idea de las mujeres trans, ¿no? De ocultarlas, de que es como algo prohibido, ¿no? Y habla de eso y me gusta muchísimo cómo a través de la música logra pues comunicar este tipo de cosas, tener este activismo y esta presencia muy fuerte, porque también ella participa y tiene un podcast que se llama La Hora Trans, en donde participa con otras personas trans y pues comparten sus experiencias, obviamente, y muchas de esas perspectivas. Y me gusta muchísimo como esta forma de narrar estas narrativas en donde se habla desde la experiencia, ¿no? Porque retomando igual a Daniela Rea, pues, siento que también lo hace muchísimo, ¿no? Hablo desde mi experiencia, desde mi maternidad, desde, pues, este tipo de cosas que al momento de externarlas me doy cuenta que no soy la única que los vive, ¿no? Y que puede ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo, pues, a sentirse en comunidad, a radicalizarse, a todo este tipo de cosas. Y pues por eso para mí Almaguer es mi alma entera, yo la quiero mucho porque me ha inspirado muchísimo. Yo que también pues estoy mucho en la música, ¿no? Que soy educadora musical, pues también creo que estas formas de expresión musical son muy importantes, ¿no? No solamente las clásicas que conocemos. Y no recuerdo quién mencionaba igual hace rato que pues igual las mujeres que están en el rap, ¿no? En la música que hacen resistencia a través de esto, pues a mí me encanta, o sea, yo también soy gran fan de todas las mujeres que a través de la música y teniendo en cuenta que la música sigue siendo un lugar muy misógino aún, muy excluyente, pues me encanta que muchas tengan el coraje de agarrar el micrófono y decir las cosas como son, ¿no? O sea, ya como pasó con el movimiento Riot Grrrl en los noventas, y pues que sigue vivo aquí incluso en México, ¿no? En el punk y en estos lugares tan misóginos en donde a las mujeres pues se les sigue aventando cervezas y orines y todo por decir lo que piensan y por exigir espacios separatistas y espacios seguros. Pero pues yo admiro mucho a estas mujeres, ¿no? Que siguen resistiendo y que hacen decir, pues somos todas, ¿no? O sea, estamos aquí todas y esta comunidad pues es para nosotras, ¿no? O sea, yo justamente lo que decía, no, yo pongo el cuerpo, yo me aguanto el que me griten cosas, que todo esto porque ustedes tengan su espacio seguro aquí, ¿no? Porque se puedan bailar, puedan divertir y todo eso. Entonces, esa es mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Paola. Por eso yo siempre digo que como mujeres que nos movemos en el campo de la comunicación, pues no se limitan nuestros alcances, ¿no? Sino que estudiamos las narrativas y cómo esas narrativas también están en constante disputa con otras narrativas que están constantemente configurando, queriendo configurar lo que implica ser mujeres, lo que implica ser humanas, habitar el mundo y, pues bueno, desde las formas creativas como la poesía, la música, el cine, la radio, los podcasts, estamos disputando y seguimos disputando esas narrativas, ¿no? Y seguimos pues construyendo estas prácticas que no solo son de resistencia, sino de transgresión de los discursos. Porque
pese a muchas cosas, pues hoy estamos instaladas ya en la narrativa. Todavía hay muchas personas a las que no les gusta, por supuesto, pero creo que la narrativa feminista, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en décadas pasadas, en esta época, pues ya está instalada, ¿no? Como que llegó para quedarse y ahora también toca defenderla en muchos sentidos, ¿no? Muchas gracias a todas. Qué bonito también escucharlas, escucharnos. Gracias por estar, por poner ahí sus comentarios también en el chat. Yo les invito entonces a nuestro encuentro de mujeres en la comunicación. Espero que puedan acompañarnos. También tendremos un taller de bordado y un taller de fanzine. Entonces pronto les vamos a poner toda nuestra publicidad ahí en la página que Karen maneja. Muy bien. Y nos vemos el 27 de marzo. Y el 27 de marzo, como les decía al inicio, nos visita mi colega Maleli Linares Sánchez para hablarnos de comunicación para la reexistencia social. Y nos va a hablar de su trabajo con mujeres indígenas y mujeres con las mujeres de Cherán y su trabajo con la fotografía como una práctica de resistencia. Entonces las esperamos, va a ser una sesión también muy bonita. Nos vemos el 27 y pues estamos en contacto por el correo también. Muchas gracias a todas. Gracias, nos vemos. Gracias. Cuídense mucho.